¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la pantalla de Full Visión. Esta es una historia más que tenemos para contarte. La idea es que se queden ahí porque vamos a hablar de la historia del Museo Gustavo Couchet. Cómo llega a conformarse lo que hoy conocemos como el Museo Gustavo Couchet. Si no lo conocen, es una buena oportunidad para que también lo conozcan. Y además, cómo se liga la historia de la familia Gustavo Couchet hacia el museo y a lo que hoy está conformado. En la pantalla de Full Visión, con historias de Funes, lo invitamos a que se queden ahí para compartir juntos una nueva historia. Silvia Couchet es la directora del Museo Gustavo Couchet y es quien va a estar con nosotros. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver. Diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM 10, 93.9. Bueno, les renuevo la bienvenida a la pantalla de Full Visión, como recién les anunciaba en la intro. Está con nosotros la directora del Museo Gustavo Couchet, Silvia Couchet. Silvia, ¿cómo te va? Buenas Muy bien, buenas noches. Bueno, Silvia, la idea es charlar un poquito sobre la historia del museo, cómo se llega a conformar el Museo Gustavo Couchet, pero también atrás de esa historia también hay una historia de vida. Claro, la vida de don Gustavo. Claro, la vida de don Gustavo Couchet. Eso es lo que por lo menos primero deberíamos empezar, ¿no? Para arrancar por ahí. Bueno, podemos arrancar por ahí, por cómo llegó a Funes, aunque ese es el final de la vueltita, después ya se queda acá. Pero él llega a Funes en los años 50, 1950, así que la casa es de ese momento. En la vereda hay así marcado cuando estaba fresco el Portland, la fecha 1952, que creo que es cuando ya la habitan. ¿La casa la construyó él? La construyó él, o la hizo construir él. Hizo construir él, sí. Y tiene una particularidad, que es también una motivación interesante para conocer la casa, que es que el atelier de la casa, que es donde él trabajaba, su taller, está hecho imitando la buhardilla donde vivían en París. En ese momento en París ellos vivían en una habitación grande, quizás no tan grande como la que él se hizo acá, seguramente más chica, con un altillito arriba, un desván, una escalera, y era habitación arriba y comedor y lugar de pintar abajo. Típica pieza de buhardilla parisina. ¿A qué edad viene Gustavo Couchet a Funes? Y él nació en 1894. Así que tenía 50 y pico de años. Bueno, en esta recorrida, obviamente, por la pintura, ¿él siempre pintó? ¿Siempre se ocupó de hacer eso? Mira, hay algunos comentarios que yo tengo recuerdos de haber escuchado y alguna cosa que ha dejado él escrita en el diario de un pintor, donde dice que desde muy niño a él le gustaba dibujar y que hay un relato que dice que los chicos solían tirar con la gomera a los pajaritos y que a él le daba mucha lástima, pero como lo cargaban,
se subía a los árboles para jugar a que tiraba, pero él en realidad desde arriba de los árboles dibujaba. O sea que ya desde niño, digamos. Desde niño. Bueno, muchas veces dicen eso, ¿no? Que los artistas siempre es como que van gestando eso desde niños. Algunos lo pueden poner en práctica y otros lo ponen un poquito más avanzado. Y debe ser así, porque algo habrá habido que lo hizo. También hay gente que descubre una fuerte vocación siendo más grandes, pero creo que la historia un poco confirma esta idea. Bueno, Gustavo Cochet, una vez instalado en Funes, ¿él se queda en Funes o se movilizaba de Funes? ¿Iba, venía? Mira, él elige Funes porque en ese momento era un pueblo pequeño, Claro. cerca de Rosario, que era la ciudad en donde él se movía mucho por su actividad, pero donde él no deseaba vivir. Él deseaba vivir en un lugar tranquilo. En ese momento Funes, además, había una intención de haber conformado una especie de barrio de artistas, que finalmente no se concretó, pero él compró un lote, eran lotes económicos y grandes, porque eran quintas, no las quintas de ahora de piscinas, sino las quintas de frutales, de gallinero. Sí, quintas que se las trabajaba. Que se las trabajaba, y bueno, esa fue la vida de Gustavo Cochet en aquel momento en Funes. Y su casa la hizo en un terreno también de estos lotes grandes, en donde yo de muy chiquita recuerdo, que todavía quedaban, después se fue perdiendo, gallinero, había conejos, él sembraba sus flores y las cultivaba y las pintaba, lo mismo con su granado, que todavía está en el jardín el granado. Hay algunos árboles que son muy antiguos, los naranjos, las moras, pero fundamentalmente las granadas, porque en sus obras hay... en época de temporada de granadas siempre había granadas, y eran las granadas de su jardín. ¿Él se dedicaba a pintar mucho tiempo? ¿Tenés esa noción del tiempo vos? Sí, me acuerdo porque era un horario. Él decía: yo voy a trabajar. Cuando se levantaba de la mesa o cuando estábamos en familia, bueno, me voy a trabajar, porque lo tomaba así como un trabajo. Claro, sí, obvio. Y él se levantaba, desayunaba, no era de levantarse muy temprano porque tampoco era de acostarse muy temprano, pero eso de las 9, 9:30 se iba a trabajar. En ese momento no se podía entrar a ese lugar porque estaba de custodia mi abuela, que no nos dejaba. Me ubico niña. ¿Tu abuela se quedaba en la puerta? No, pero más o menos. Pero estaba por ahí. Sí. No, el Avi está trabajando. Avi era el abuelo en catalán. Avi trabaja. Claro. Entonces ya nos habíamos acostumbrado, pero por ahí uno entra corriendo, sale y ya estaba ahí mi abuela que nos echaba. ¿Vos siempre viviste con ellos? Sí. Y de allí también fuiste cosechando también un poco esto de la historia de Gustavo Cochet o todo lo que iba haciendo. Sí, aunque con ojos de niño, que hoy valorizo o pongo en su lugar muchas cosas, pero realmente para nosotros era un abuelo que iba a trabajar. Claro. Un abuelo carpintero entraría en su taller de carpintería, él entraba en su taller de pintura, era como totalmente normal. Y a la tarde, después de comer, se iba a hacer una pequeña siesta y a las 3 de la tarde volvía al taller de la misma manera. O sea que si tenemos que poner en cantidad de horas por día... Y 6 horas 6 horas día. seguro 3 a la mañana, 3 a la tarde. Y estaba ahí solo, encerrado. Solo, en general solo. ¿En algún momento invitaba a alguien de la familia que entrara al lugar? Trabajando no lo recuerdo, pero yo era niña, a lo mejor sí lo hacía y yo no me enteré. Pero sí para mostrarles algo, por ejemplo, en algún momento. O para llamar cuando había terminado algo, escuchaba esas cosas que entraba mi padre, entraba mi abuela. Claro. Mi abuela era la que daba el último y le decía: no toque más eso. Ahí se terminaba. Porque él lo manoseaba. Bueno, pero él, está bien, viste que todos los artistas tienen a alguien en quien se apoyan, sí. que les dicen cómo... A ver, todos tenemos inclusive, todos los que hacemos algo que requiere a lo mejor una cierta exposición, porque él también con el arte se exponía, tenemos a alguien que te dice: che, mira, esto me parece que así no lo toques más. O no hagas más esto. Eso, entonces mi abuela, la yaya. Ella era la que se ocupaba de esa parte. Ella, ella a veces él le hacía caso, otras no, pero en general creo que la tomaba muy en cuenta, esas opiniones. Y sobre todo cuando él se sentía como insatisfecho con algo y lo seguía, en la pintura pasa eso porque el óleo te permite pintar encima o corregir o buscarle una sombra que le falta. ¿Pudo vivir siempre? Y entonces siempre? Ahí mi abuela decía: no lo toque más. ¿Pudo vivir siempre del arte? Bueno,
es relativo. Él siempre decidió vivir del arte, Claro. pero muchas veces, como decía mi abuela, vivían gracias al trabajo también que ella hacía de modista. Modista, que también lo hacía ahí. Estando en Funes, sí, en el atelier, lo que ahora es museo, está la parte de arriba en donde ellos dormían y hasta el maniquí, que es un maniquí antiguo. que ¿Está adentro- todavía ese sí, maniquí sí, en el museo? es de paja, tiene un nombre esa paja que se ponía adentro para darle lo que hoy es la goma espuma. Claro. Ese es de paja. Y está el maniquí, está la máquina de coser, y ella cosía. En algún momento, su chiste hacia mi abuelo era, y ella tiqui, 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 tiqui con la máquina, mira que mis vestidos se venden más que tus cuadros. ¿Había esa rivalidad en esos No. comentarios? No. No, pero se lo hacía notar porque era como que, pará, no te creas Claro, tanto. claro. Pasa que también, a lo mejor son dos artes distintas, ¿no? Sí, no, además eran, por eso digo, lo aclaré que era un chiste, porque eran formas que ellos tenían de jugar. Claro. Donde pero ella se lo decía, además, esta cosa por ahí estaban hablando en castellano y seguían hablando en catalán, o sea, se les mezclaba, entonces ella estas cosas se las decía en catalán. Si bien me voy a adelantar mucho a una pregunta que seguramente te voy a hacer bloques siguientes, esto es más como una reflexión escuchándote ahora, pero vos es como que ligaste tu historia a la de tu abuelo. ¿Pensaste que ibas a ligar tu historia cuando vos eras niña y estabas ahí? jamás. ¿Ibas a ligar tu historia y ibas a hacer todo lo que hiciste hoy? No. No. Obviamente que no lo hiciste sola, ¿no? Y vamos a hablar de eso pero también. Fueron Pero- sucediendo cosas, la vida misma, y me hizo incluso quedar sola frente a todo este patrimonio familiar. ¿Y crees que te puso ahí por algo? Bueno, después lo vamos a reflexionar, después lo vamos a pensar. Bueno, vamos a hacer una pausa en la pantalla de Full Visión. Estamos en esta noche de día jueves escuchando otra historia más muy ligada a la ciudad de Funes. Tiene que ver con el arte y tiene que ver también con cosas que fueron sucediendo y están sucediendo en la actualidad también, o resultados que ustedes ven también en la actualidad. Por eso también esta es la finalidad, ¿no?, de este programa. Vamos a hacer una pausa, los invito a que se queden ahí para que sigamos atrapándonos con esta historia. Ya venimos, dale. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM 10, FM 10, 93.9. Sin una buena educación, no hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay cultura, no hay progreso. Si no mejoramos la educación, todo se derrumba. Participemos por una buena educación para todos. Ingresemos a www.primeroeducacion.org.ar. Bueno, segundo bloque de historias de Funes. Estamos, como te dije, transitando esta historia muy ligada a la ciudad de Funes y al arte principalmente. Silvia Cochet es la directora del museo Gustavo Cochet de aquí de la ciudad de Funes. Silvia, también la calle sobre la que está el museo lleva el nombre de Gustavo Lleva el Cochet. nombre de Gustavo O sea que Cochet. para la ciudad de Funes ha sido un gran referente del arte. Sí, ha sido un gran referente. ¿En qué momento pasó esa calle a llamarse Gustavo Cochet? ¿Y cómo se Eso llamaba antes? Se llamaba Salta. Salta. Era Tucumán, Salta, Catamarca. Ahora es Tucumán, Cochet. Mira, fue en los 80. No recuerdo exacto ahora. Creo que fue 81, 82. Mi abuela murió en el 83 y ella está viva en el momento en que se pone la placa.
Así que fue antes del 83, pero no recuerdo exactamente. Yo creo que, a ver, uno dice, bueno, es el nombre de una calle, pero que la calle lleve el nombre de una persona es porque sin duda se ha marcado su paso por la historia, por el arte o por lo que ha hecho, por lo que ha dejado, un legado. Sí, yo creo que, no sé, esto, hacemos de cuenta que estamos tomando un café y te lo cuento. Sí, me encanta. Yo creo que hay como dos Gustavos Cochet. Hay uno que es el de Funes, que es un tipo que le gustaba ser parte del pueblo en donde estuviera. Él era un anarquista, no tenía gran ligazón a los territorios por la frontera en sí o por haber nacido para él el mundo era uno solo y la humanidad era una sola. Y esos idearios de principios del siglo pasado que lo acompañaron siempre. Donde él vivía, donde él estaba, en ese momento esa era su patria, ese era su terruño, esa era su gente. Y así fue Funes, así fue Barcelona, así fue París y así fue Santa Fe, donde vivió cuando llegó a la Argentina repatriado de la Guerra Civil Española. Entonces a él le gustaba compartir con la gente, con la vecina que le pasaba las flores y le decía cómo sembrarla, con la gente, por ejemplo, digo, porque esto hace que a Funes lo reconociera, más allá del artista. Claro. Quizás el Gustavo Cochet que recuerda a la gente que lo conoció es este. Sabían que era un artista, por supuesto, pero... Sí, obvio. Es más, muchas veces eran invitados a ser pintados. Porque donde él veía a alguien que le gustaba, que le interesaba su cara, Bueno, vos sabés que me salen muchísimas preguntas para hacerte, pero para cerrar esto del tema de la calle, ¿Gustavo Cochet era una persona comprometida con la ciudad o con ese momento con el pueblo? Sí, sí. ¿Le gustaba participar de los eventos? Sí. Se agrupaba con vecinos. Sí, sí, sí. Porque imagino que tampoco había tantos vecinos en ese momento. No, era un pueblo pequeño. Y tampoco, pero bueno, él era el que estaba en la escuela, miles de cosas de la escuela, la escuela 125, claro, que sí, era la sí, escuela de aquella época. Muchas actividades más. Uno va a la escuela, yo todavía, ahora voy de abuela, y entro en la dirección y hay un montón de cuadros de Gustavo Cochet que se donaban, que se rifaban y alguno no salió sorteado o que eran regalos. Y todo eso él estando vivo él se hacía. Sí, él lo hacía y contribuía con la escuela. Después mi mamá también continuó siempre vinculada a la escuela 125, pero sí, mi abuelo lo hacía. Fallece primero Gustavo Cochet. Primero Gustavo. Después fue el que estuvo en esas actividades, qué sé yo, poner el primer refugio en la ruta. Claro. Refugio que estaba en Independencia y la ruta. Ahora, ahí paraba el colectivo, cuando empezó, que sería la L. Claro, ¿cómo era la relación entre tu abuela y tu abuelo? Bueno, era la tenés que calificar. Qué sé yo, era maravillosa porque eran absolutamente compañeros. Claro. A la vez ella era como su sombra. Eran compañeros, pero a la vez ella estaba detrás de él en todo lo que él hacía. Pero no como un sometimiento. También eran parejas con otra constitución. Con otra idea, ¿no? Con otro concepto de la pareja. Con otro concepto, por supuesto. Hay que ubicar esa en tiempo y espacio. En ese momento. Sí. Pero no era una relación de sometimiento, al contrario. No sé. Había un poquito de cada Pero era como que uno se acostumbraba, o en ese momento, ¿no? Se acostumbraba a estar pegados así. Sí. Pero además, mira, yo ahora que estoy trabajando en el museo, muchas horas, mucho tiempo, porque es mucho trabajo, porque hay mucha documentación. Y bueno, y lo vamos haciendo todo un poco a pulmón, eso vendrá en otro momento. Ahora vamos a hablar. Pero yo me voy encontrando en todos lados con la letra de mi abuela. Mi abuela que rotula una cosa y dice, esta foto es de tal lugar. Aquí en esta foto está fulano, está mengano. Toda es la letra de mi abuela. No, creo que ella estaba armando el museo desde hace Bueno, vos sabés años. que cuando te estoy escuchando y me sale esta pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese sido si ella no ideaba todo eso, iba haciendo todo eso en su cabeza, ¿no? O lo iba haciendo a lo mejor instintivamente, o pensando en lo que podría llegar a pasar mañana. Ella pensaba en lo que podía pasar mañana, era su característica, ella siempre estaba un paso más allá y temía por todo. Pero ella decía, cuando murió, yo recuerdo cuando murió mi abuelo, ella lo sobrevivió 3 años más. Y decía que, en catalán, pero decía, cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? Esto la angustiaba.
Y decía, ella siempre fue de decir lo que pensaba, siempre. Y vos ahí también escuchabas, ¿no? Todo Yo eso. debo haber porque escuchado. ya eso lo ha dicho en ese momento cuando ya no estaba Gustavo Sí, Cochet. cuando ya no estaba. ¿Qué será de esto? Una frase que la reiteraba mucho. Sí, por supuesto que la escuché y mi consciente también lo Se quedó escuchó, grabado sí. también, claro. Se ve que sí. Bueno, un Gustavo Cochet comprometido con la ciudad, también, bueno, consigue esto, ¿no? Consigue que lleve su nombre, la calle, inclusive la calle que es paralela al Museo Gustavo Cochet. ¿Cómo nace? Y adelantándonos un poco, ¿no? Pero para empezar en ese recorrido, fallece tu abuela. ¿En qué momento fallece ella? En el 83. ¿Después de cuántos años de que falleció Gustavo? Gustavo en el 79. Claro. O sea, unos 4 años más o menos estuvo. Y ella siguió trabajando en el museo, no en el museo, sino en la casa. Ella, ¿El atelier cómo lo conservaba cuando él falleció? No, el atelier se conservó siempre, pasaron los años y nunca jamás se modificó. ¿Pero ella entraba al atelier? Sí, sí, entraba ella, entrábamos todos. Yo estudiaba en el atelier. O sea, dejaba que lo usaran. Lo usábamos, pero nunca modificando lo que estaba ahí. Lo que estaba ahí. Nunca se modificó esa habitación para que sea otra cosa. A nadie se le ocurría, nadie pensaba en un museo, pero nadie pensaba en cambiar eso de lugar, claro, o en desarmar lo que era indesarmable. ¿Fue doloroso la partida para ella? ¿O ella ya sabía la situación de Gustavo? La situación de Gustavo anunciaba su despedida, pero sí, fue una pareja que vivió intensamente toda la vida juntos y con gran intensidad, con luchas, con guerras, con revoluciones, con exilios. Y llegaron a... Ella, más que mi abuelo lo decía ella, pero siempre cuando hablaba ella hablaba por los dos, que Funes había sido su lugar de tranquilidad. Había llegado a un punto a un lugar de tranquilidad. Y te digo algo más, era la primera vez que tenían una casa. Hay muchas frases que se asocian, muchos, yo lo he dicho inclusive, para mí Funes es mi lugar en el mundo. Y muchos emiten frases similares a la hora de conocer a Funes, a conocer ese Funes, al conocer el Funes que fue haciendo todo el proceso y el Funes que vivimos hoy. Sí. Pero creo que todos de alguna forma u otra por algo elegimos Funes. Son distintos momentos de la historia, o sea que son también Funes diferentes, pero no se pueden ni comparar ni modificar uno por otro. Pero creo que ni aquel Funes en este momento. No, obvio, pero creo que Funes sigue conservando esa esencia de que la gente siga diciendo por algo lo elige a Funes. Y yo creo que sí, porque aparte es un lugar muy bello y sostiene esa belleza que va conviviendo con el progreso. Claro. Pero además es un lugar que tuvo gente, yo pienso que no debe ser únicamente de Funes seguramente, pero bueno, es el lugar donde yo nací y crecí acá. La gente que vivía en ese Funes dejó su marca, dejó su huella en el trato. Nosotros todavía pasamos por la vereda y cuando viene alguien al lado le hacemos el gestito de hola. Claro. Sí, aparte no, y nos damos cuenta que el otro no está acostumbrado. Pero aparte lo conserva a eso y a aquel que viene, a eso quería decir, esa huella va quedando, entonces la gente se va acostumbrando a entrar en un lugar y saludar. Pero claro, aquel que viene, yo vine en el año 99, aquel que viene a Funes elige de una forma u otra también acoplarse a ese modo de vida. Caminar por la calle. Bueno, y el otro día estaba caminando con mi amiga en Rosario y justo me crucé con alguien que te miraba de frente y le dije, buenas noches. Claro. Porque claro, yo me imagino que yo estoy en Funes en ese momento. Vos no caminarías por Rosario saludando a cada uno que se te cruza. Claro, acá sí. Pero acá lo hacemos, sí. ¿Por qué? Porque tenemos esa costumbre, o ir al pueblo. Nosotros vivíamos, lo que ahora es la casa del museo, yo sí vivo ahí, a 6 cuadras de la estación. Y la estación era el centro del pueblo. Claro, que eso era retirado en ese momento del pueblo. Era retirado, por eso digo, 6 cuadras. Ahora 6 cuadras no es nada. No es nada, claro. No, eso eran las afueras ya. Claro. Después de ahí el cementerio. Bueno, pero por eso, esto es hermoso, porque hay en cada lugar de Funes, en cada esquina, hoy precisamente puntuándonos en el museo, hay una historia siempre para poder contar. Ahora yo en el próximo corte, Silvia, quiero que empecemos a contarle un poquito a la gente cómo empieza a gestarse la idea del museo, ya no estando tu abuela, no estando tu abuelo, y veo como que tu historia de vida también se acopla a la de ellos para continuar con esto, ¿no? Así que guardame un ratito nada más. Bueno.
Quiero que se queden también ahí en la pantalla de Fullvisión para seguir escuchando esta historia, que como es nuestro objetivo, contarles historias que van sucediendo, que fueron sucediendo y que marcaron el Funes que hoy tenemos. Hacemos una pausa en la pantalla de Fullvisión. No se me muevan de ahí, ya venimos. Desde hace 60 años venimos conectando a la ciudad, pero como toda buena historia, todavía se sigue escribiendo. Estar conectados el uno con el otro. Significa ser parte de un proceso en el cual todos estemos conectados con el mundo. Significa ser parte de la vida cotidiana de cada persona. Ser parte de su entretenimiento, parte de su conexión diaria, de su trabajo, de su estudio, ser parte de todos. Hoy la conexión y las telecomunicaciones es parte de nuestras vidas. Esta conexión va más allá de una señal. Es una red, es evolución, y esta evolución nos mantiene en constante movimiento. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM10, FM10, 93.9. Bueno, continuamos en la pantalla de Fullvisión. Todos los jueves, como siempre saben, nos vamos a encontrar a partir de las 21 horas para compartir con ustedes una nueva historia. Esa es la idea durante este ciclo 2024 y obviamente agradecidos que ustedes nos dejen entrar en cada una de sus casas. Está Silvia Cochet, es la directora del Museo Gustavo Cochet y está contándonos la historia que hoy hace que tengamos y que ustedes hayan a lo mejor podido recorrer, y si no lo recorrieron, es una excelente oportunidad para que lo puedan hacer el Museo Gustavo Cochet de aquí de nuestra ciudad de Funes, que guarda los recuerdos, el trabajo de Gustavo Cochet y que guarda también un pedacito de historia de nuestra ciudad. Silvia, ¿cómo llegamos al museo? ¿Cómo se gesta en tu cabeza? Porque ahí ya la gestora sos vos del museo. Te comprometiste tanto con lo que en su momento tu abuela decía que va a pasar con todo esto, y vos te comprometiste de esta manera. Obviamente hubo gente que seguramente te acompañó. Te doy la vía libre, a ver. Bueno, sí. Bueno, mi mamá siguió viviendo en la casa hasta el 94 que ella falleció. Yo ya me había ido a Neuquén hacía varios años, estaba viviendo en Neuquén. Nunca dejé de venir a Funes, todos los veranos eran de Funes, claro. Pero no estaba viviendo acá. La muerte de mi madre fue inesperada, entonces nos agarró como esas cosas que no tenés previstas y de repente yo en Neuquén, la casa vacía, fue una cosa así como muy choqueante. Y todos los vecinos, los amigos, pero no solamente vinculados a la actividad artística, sino los vecinos que nos habían acompañado toda la vida. Sí, los que decíamos en el bloque anterior que te saludabas. Que venían, cuando éramos chicos, venían a jugar a mi casa. E inclusive también vecinos que no están en la misma zona. No. Los que más se aferraron a esto que te voy a contar fueron los vecinos los vecinos de la cuadra. Los que estaban pendientes de lo que pasaba. Pero por supuesto que eso se amplió muchísimo, incluso a todo Funes. Bueno, en ese momento yo venía de Neuquén en cuanto podía, pero yo estaba trabajando, tenía mis hijos, mi familia, pero sobre todo el trabajo no me permitía venir. No había celulares, no teníamos todos una computadora en su casa, aunque la computadora ya existía, o sea que era muy dificultoso, era hablar por teléfono. Bueno, empezamos a golpear puertas de instituciones que creíamos que nos podían ayudar. La universidad fue la que nos ayudó.
la Municipalidad de Funes también, pero fuimos a museos, fuimos a entidades nacionales, bueno, no las voy a nombrar, no sucedió nada, o sí, sucedieron cosas que no eran las esperables. Claro. Mezquindad de parte de quienes nosotros esperábamos generosidad, y bueno, y ahí nos dimos cuenta de la otra cara del mundo del arte que a veces también tiene las mismas contradicciones y complejidades que el mundo de todo lo que sea mercado. Pará, ahí te pongo una pausa. Sí. ¿Se puede asociar un poco a lo que se vive hoy con el mundo del arte? Sí. Que bueno, el presidente Javier Milei expresó fuertemente, o sea, que ahí está en contra del gasto de dinero para diferentes actividades artísticas. Te doy, por supuesto, mi opinión personal. Sí, tal cual. Yo creo que hay un sistema que funciona, con Milei, con otro Milei, con otro no Milei, como que hay matices, por supuesto, no es todo lo mismo, pero hay un sistema que funciona y que está vinculado al capitalismo. Y el capitalismo pone precio a las cosas. Todo lo que funciona en ese recorrido, ya sea desde lo privado o desde lo público, se rige con esas reglas. Cada uno tendrá su opinión al respecto y se moverá en ese ambiente. Obviamente todos vivimos en este mundo. ¿Y está dentro de la cultura de eso? Sí, está dentro de eso. Está dentro de eso. Por supuesto, con todos los que peleamos para que no esté. Claro. O para que... Es un terreno de pelea. Hay momentos donde lo público abre lugar a lo cultural. Hay momentos donde lo público abre lugar a lo cultural, pero porque le conviene, o porque con eso gana adeptos, o otras veces lo hace porque es valioso y porque considera que hay un grupo que... Es decir, es difícil ese tema, es complejo. La masividad le interesa al político, no importa cuál. No importa. Parte del sentido común de este sistema en el que nos movemos. Y lo cultural no siempre es masivo. Tal cual. Ahí nomás ya tenemos bueno, una pero contradicción. más allá de esto no es en contra de nadie, ¿no? Esto es una idea de poder, entre todos, pensar un poquito, y obviamente también la gente que está en su casa también hará su análisis, pero es también para asociar y decir, bueno, a ver, la cultura alguien la lucha, alguien la milita, podemos decirle también. Seguro que sí. Claro, entonces, y hay que conocer esas historias de vida que hay detrás, porque acá vamos a llegar al resultado de que vos diste tu vida también por el museo, Gustavo Cochet. O sea, le dedicás tu vida todos los días. Todavía no se la di del... No, bueno, pero le dedicás todos los días. Tu vida. Ha sido un compromiso. Es también. Un compromiso que uno decide asumir. Y es una decisión que uno toma, ¿no? Bueno, pero vos fíjate, yo digo, los artistas en general todos luchan, porque el arte de por sí no siempre es complaciente. No sé, el arte es la expresión de una serie de cosas muy complejo para reducirlo ahora. Sí, obviamente. Pero por un artista que triunfa y que es visibilizado, hay miles que están ahí. Por un cantante, vamos a ir a una cuestión del arte más masiva, que se masiviza, que no quiere decir que no sea bueno lo que hace, lo que hace puede ser maravilloso, como hay muchos otros maravillosos también que no llegaron a ese lugar. Entonces, por cada uno que conocemos hay un montón detrás que pasaron tocando la guitarra y la tocan maravillosamente bien, pero no tuvo la suerte, no tuvo la oportunidad, no se dieron las condiciones. No tuvo esa varita mágica que dicen algunos. Que son, qué sé yo, hay tantas cosas. Bueno, volvemos al museo entonces. Pero no querías, está bien, me salía de ahí para relacionarlo un poco también con la actualidad, ¿no? Pero volvamos al museo y a la confección. La cultura es como que está siempre peleando para existir, claro. Que siempre es un problema. En algún momento la humanidad virará para otros lugares donde sea todo de todos, pero no es así ahora. Está bien, el museo empezó a gestarse la idea y me dijiste no tuvieron apoyo, no encontraron esas respuestas, o por lo menos encontraron lo que buscaban. Buscábamos apoyo y nosotros donábamos y abríamos la casa y pensábamos en una cuestión, no estábamos pensando en una cuestión lucrativa, y nos encontramos con una respuesta lucrativa y a veces engañosa. Claro. Nos pasó incluso después, otros artistas de la ciudad nos comentaban cosas que pasaban con otros viejos artistas que se habían muerto, y que la gente se aprovechaba a veces de la inocencia de la familia al no saber que estaba dando una obra que era muy valiosa, aunque en ese momento no lo fuera. Bueno, en el caso nuestro no pasó porque nosotros sabíamos lo que teníamos como obra artística en las manos. Claro. No importaba el valor económico, porque una obra depende, como es del mercado, por ahí vale un montón y por ahí no vale nada, y la obra es la misma. Baglietto, cuando cantaba en la esquina de Rosario, era el mismo Baglietto que canta hoy, sin embargo hoy vale millón, y en esa época era uno más, con el mameluco que andaba dando vuelta.
Eso tiene el arte. El arte tiene un valor artístico y otro valor económico. El valor económico fluctúa según un montón de variables que no tienen que ver ni con el artista ni con lo que hace. Pero sí tiene que ver con lo que los que se ocupan de eso quieren hacer de ello. Nosotros queríamos hacer un museo. Claro, ustedes querían hacer un museo, estaba la idea del museo. Cuando vos decías nosotros, ¿eran la familia? No, la familia. Ah, la Al familia principio solamente. fue la familia. Decíamos, Okay. bueno, esto tiene que estar abierto. No decíamos la palabra museo, decíamos, bueno, esto tiene que estar abierto al público. De hecho, venía gente a visitar. Mi mamá la llamaban por teléfono, amigo de otro amigo. O sea que ya había una idea de ese museo, porque había gente que ya lo iba a visitar sin ser un museo. Venía a visitar el atelier de Don Gustavo, o venían alumnos que habían sido. Una cosa muy reducida a un ámbito del boca a boca. Claro. Pero ya sucedía. Más de uno decía, que yo por ahí lo cuento, esto que decía, uy, esto tendría que ser un museo. En algún momento, viste, miré para todos los costados y ese museo me tocaba a mí. Yo tengo una sobrina, la hija de mi hermano, que falleció, pero mi hermano, pero mi sobrina era muy chica. No había, era como que me tocaba a mí la decisión o ponerle el cuerpo a todo esto. Y bueno, así fue. Ahí aparecen los vecinos. A todo esto, antes de aparecer los vecinos, me voy a meter un poquito en tu vida privada. Dale. ¿Vos te casaste? ¿Te juntaste con alguien? Me casé, me separé y me casé de nuevo y varias veces. ¿Y después? Tengo 2 hijos. Sí, ¿y después? Uno Dijiste... es neuquino y el otro me lo llevé de acá. A Pablo me lo llevé de Funes a los 7 años. Nos fuimos a Neuquén. Y Matías nació en Neuquén. ¿Ellos están en Neuquén? No, ahora están acá. Ah, ¿están acá? Pero vivieron en Neuquén conmigo muchos años. Me vine para acá cuando me jubilé, ya con el proyecto de hacerme cargo del museo, que era el proyecto que teníamos, pero que después se concretó conmigo sola porque me separé en el camino de todo eso del papá de Matías, que nos ayudó mucho, Alberto. Nos ayudó mucho en todo el tiempo en que estuvimos juntos armando. Vos lo debes haber conocido. ¿A gestar todo esto? Sí, a gestar todo esto. Entonces, después, bueno, ya me quedé acá y no sé qué querés que te cuente. No, y decir, bueno, y ahí quedó tu vida. Vos seguís, ahora la vida también tuya va muy asociada al museo. No, sí, mi vida se asoció al museo, eso sí. Porque me jubilé de mi actividad docente. Y ¿vos dabas clases de? Yo estaba trabajando en la Facultad de Ciencias de la Educación en Chipoleti, Ajá. que es pegadito a Neuquén. Claro. Y trabajaba en Neuquén también, en la Escuela de Bellas Artes de Neuquén y en escuelas, institutos de formación docente. Claro. Yo había estudiado arte y educación. La parte artística hice la Escuela de Artes Visuales, la terminé, pero se ve que el peso de la producción me inhibía. Así que me dediqué a la educación, que era mi gran deseo en ese momento. Entonces mezclé de educación y arte, pero en el terreno de la educación. Claro. No en el terreno de la producción. Está bien, pero bueno, ha tenido mucho que ver con la rama en lo que te has movido familiarmente también. Sí. Además, mi papá también pintaba. El que ocupó el espacio del atelier cuando mi abuelo falleció fue mi padre. Claro. Por supuesto, sin modificar lo que era de su padre. Sí, la vida nuestra fue atravesada por la vida artística. Y además como una cosa muy natural. Yo, cuando me preguntan, lo digo así, para mí era la vida de mi familia, era esa. Mi abuelo pintaba, como mi abuela cosía, como mi papá arreglaba televisores, y pintaba también, pero tenía su trabajo para parar la olla, como dicen. Claro, bueno, ahí aparecen entonces los amigos del Museo Gustavo Cochet, que es una suma de voluntades, ¿se puede decir? Es una suma de voluntades, sí, totalmente. Y además se suman y se suman. Sí, los primeros, los que estuvieron siempre ahí cuando yo me iba a Neuquén, se quedaban cuidando la casa, le daban de comer a los perros. Claro. Y además los perros que se quedaran ahí para que ladren y que cuiden y qué sé yo. Eran los que me mantenían al tanto de las noticias. Yo a veces viajaba porque tenía una entrevista con alguien que me había dado una entrevista. Yo me venía, me esperaban. Claro. Me daban algo, un café, a veces llegaba a la madrugada. Bueno, cosas así todo el tiempo. Hasta que, bueno, y no pasaba nada. Pasaron varios años, nosotros siempre pensando en que alguien... Ya la idea del museo. Ya la idea de que esa obra fuese pública, digamos. Bien. Y lo que nunca se nos ocurrió es hacer nosotros un museo. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a los museos a ver qué onda nos tiraban para resolver el problema.
Pero nunca se nos ocurrió hacer un museo. Es como que no es lo tuyo, no es tu actividad. No se te ocurre hacer un museo de un estudio de televisión. Claro, pero había mucho material ahí adentro. Claro, que fuera museo. Claro. O que alguien viniera a hacerlo, pero no nosotros a hacer un museo. Claro. Tampoco estábamos seguros de si iba a ser ahí, si donábamos la obra y se la llevábamos a un museo. O sea, ¿viste? Sí, pero se perdía la magia del atelier. No, eso nos quedó re claro cuando empezamos a andar por ese caminito y dijimos, no, esto tiene que quedar todo y acá. Por eso, y ahí, bueno, ¿y en qué momento, en qué año ustedes dicen, bueno, esto va a ser un museo, tiene que ser un museo, y ya llevaba la palabra de museo, la idea? Bueno, el promuseo, que así salieron a buscar plata los vecinos. Mira, en un momento hicimos una reunión en mi casa, que hoy es museo, y convocamos a todos los vecinos que nos estaban ayudando, nos ayudaban a todo lo que se te ocurra. Y dijimos, bueno, llegamos hasta acá, no obtenemos nada desinteresado, o nada que apunte a que se va a preservar esto. Porque si vos lo dejás en manos, qué sé yo, si les interesa la plata pueden vender todo. Sí. Bueno, nosotros además teníamos mucho miedo también, porque no era un terreno en el que nos manejábamos con firmeza, pero teníamos algunas certezas que nos hacían tener ese miedo. Bueno, entonces los vecinos dijeron, nosotros un poco, digo nosotros que estábamos, el que era en ese momento mi compañero, Alberto, yo, Pablo, que era mi hijo más grande, pero ellos un poco seguían nuestras opiniones, pero básicamente éramos nosotros dos, y los convocamos a los vecinos para compartir con ellos esa situación, y temerosamente queríamos decirles si no querían ellos formar con nosotros una asociación y hacernos cargo. Pero nos atemorizaba porque decíamos, ¿cómo les vamos a...? Era como decir, ¿cómo les vamos a tirar ¡Qué este locura! problema? ¿Cómo les vamos a tirar este problema? ¿Cómo lo vamos a poner en este compromiso? Bueno, y fue saliendo porque ellos empezaron a decir, bueno, pero entonces tenemos que hacer algo. Y ahí se armó. En esa reunión... Entre mates y mates se armó. ¿Te acordás cuántos eran? Sí, éramos unos cuantos. Sí, qué sé yo, como 20 éramos más o menos. Ajá. De ahí surgió la primera comisión de amigos, de ahí surgió todo. Porque todo el tiempo que habíamos demorado, estábamos ya en los 90, y 94 falleció mi mamá, y esto ya era 1998, 4 años después. 4 años de estar dando vueltas sin lograr nada. El puntapié inicial fue ese, y el segundo puntapié, muy importante, fue la Universidad de Rosario. Ajá. En la Universidad de Rosario, en la Facultad de Humanidades, encontramos Emilio Giglione, había sido un amigo para mí, de niña, había sido un amigo de la casa, de la edad de mi padre, amigo de mi papá, y Gustavo Coyet tenía amistades de edades menores. Lo venían a ver como el maestro, pero se generaba una amistad, no por la edad en común, sino porque los unían los intereses. Claro. Bueno, entonces lo fui a ver, sabiendo que era profesor de la facultad. Y muchos colegas míos, muchos compañeros que habíamos ido de estudio, en ese momento ya estaban ubicados en lugares de la facultad. Me encuentro con que Emilio Giglione era el secretario de Extensión de la Facultad de Humanidades, cosa que yo no sabía. Claro. Sabía que era profesor. Bueno, estaba en el lugar adecuado, porque la Secretaría de Extensión se ocupa justamente de hacer convenios, de difundir cosas que tienen que ver con... Entonces, él se maravilló ante la posibilidad y fue el que nos empezó a dar una mano, se venía a reunir con los vecinos cuando yo estaba en Neuquén. Claro. Bueno, o sea que después se fueron sumando esas voluntades que se necesitaban, y es como que a lo mejor, es como muchos decimos, se alinean los planetas. Claro, ahí se alinearon algunos planetas y satélites. Después la Municipalidad de Funes, que también se sumó en ese primer momento con actividades que tenían ¿Quién estaba en la Intendencia en ese momento? Míguez, Juan Míguez. Me acuerdo que iba a caminar. ¿Recibieron bien la idea de que esto sea un museo? Sí. ¿Por qué iba a ser el primer museo de Funes? Sí, lo que pasa es que... la idea fue recibida siempre bien por los vecinos. Míguez fue uno de los que te digo, lo recuerdo yendo caminando, porque bueno, yo no vivía en Funes, entonces no lo conocía tanto. Claro. Entonces vino caminando y eso ya me resultó como simpático, amistoso, claro, está bien. Y nos reunimos con Giglione, que venía de la universidad, estaba Míguez. Soy mala en el recuerdo porque había algunos más que estaban vinculados a la municipalidad que en este momento no me acuerdo, sí me acuerdo del intendente.
Y bueno, y de ahí salieron los acuerdos de sí, no hay problema, vamos para adelante, y se empezó. Se conformó la asociación Amigos del Museo Gustavo Cochet, ¿así se llama? Se llama así, Asociación Amigos del Museo Taller Gustavo Cochet. Bien. Bueno, se empezaron con todos los papeles, me imagino, con toda la parte jurídica, ¿no? Sí, todo eso vino después, porque estábamos tan entusiasmados todos que no pensábamos En toda la parte esa. en todo eso. Cuando empezamos a pensar en todo eso, también hubo otra vez algún choque de, Y sí. ¿viste? Siempre que te alejas de la cosa. Sí, más la burocracia el Claro, tema. ahí empezaron a haber otra vez choque de planetas. Pero sí, finalmente se constituyó la asociación como una asociación civil. El objetivo es custodiar y promover y difundir el patrimonio de Gustavo Cochet. Y en tanto y en cuanto ese objetivo se mantenga, la familia tiene como cedido, digamos, no es ceder la palabra jurídica porque no está cedido, es familiar la propiedad de la obra y de la casa, pero está al servicio de que sea público. En tanto y en cuanto ese objetivo se mantenga, sigue funcionando como museo, y esperemos que así siga siendo. Hasta ese entonces había... ¿Quién cuidaba de las obras? ¿Vos? Porque estaban las obras guardadas ahí. Estaban las obras ahí. Claro. En un momento mirá, me vas haciendo acordar de cuánta gente nos ayudó. En el banco estuvieron. ¿Qué banco era? Bueno, era la cooperativa. Era el origen que tuvo como cooperativa y que ahora, y ahí creo que era Banco Vicel. Claro, el Banco Vicel, el de calle de Pellegrini. Sí. Banco Vicel estuvo funcionando. ¿Antes de eso qué fue? Ahí ya. No, me parece que fue antes del Banco Vicel. No, era el Banco Cooperativo. Ay, no me acuerdo. Pero ahí estuvieron guardadas las obras un tiempo. Mira, cuando yo me fui a Neuquén, los vecinos preocupados, y el gerente, que en ese momento era el gerente Hernández, pero yo no me acuerdo si era cooperativa todavía. Bueno, se juntó y dijeron, bueno, lo podemos guardar en el banco. Como, claro, lugar más seguro, digamos, de la ciudad. Seguro. Así que embalamos y llevamos al banco Bueno, estuvieron un tiempo bien custodiadas. Mirá vos, yo ni me acordaba. Porque teníamos, el temor de que la casa estuviera. Entonces, a raíz de ahí, lo primero que se hizo, la universidad consigue una entrevista por intermedio de actividades del Ministerio de Cultura con el que era en ese momento gobernador, que era Reutemann. Y desde el gobierno de Santa Fe se hace una ayuda para arrancar con la custodia del patrimonio. Claro. Y con eso se hacen rejas, que ahí ya los vecinos se quedaron más tranquilos, está toda la casa enrejada. O sea, ¿Y cuánto tiempo estuvieron las obras en el banco guardadas? No, varios años. ¿Varios años? Hasta que... Sí, porque todo esto fue pasando... Sí, lento. Pero bueno, las rejas en todas las ventanas, en todas las aberturas, ayudaron también a que se sintieran más tranquilos, claro, los vecinos, y yo en Neuquén también. Bueno, y ahora tenemos que hacer una pausa, pero en los fondos, ¿cómo se fueron consiguiendo para armar el museo? Mira, en los fondos, la comisión se empezó a mover inmediatamente. Habían conseguido urnas y iban a hacer un mandado y pasaban con la urna pidiendo plata. Por eso digo que fue un proyecto genuino. Muy a pulmón. Muy genuino. Claro. Con mucho compromiso y mucho amor tejido de... Nosotros decíamos, yo les decía a ellos en broma, somos los chicos de la cuadra. Digo, todos ustedes son los chicos de la cuadra que hoy somos grandes y que jugábamos acá y hoy estamos armando el museo. Digo, y fue un poco así, éramos los chicos de la cuadra. Bueno, la verdad que es atrapante porque ver lo que está hoy como resultado, que no es el resultado final, porque esto sigue avanzando, sigue creciendo, sigue recibiendo alumnos. Ahora después me vamos a contar un poquito de lo que es el museo hoy en la actualidad, pero y conocer estas historias que también me dijiste que tiene algo ligado con la cooperativa telefónica. Sí, porque vos me habías preguntado si Gustavo Cochet estaba comprometido con el pueblo. Sí, en cada cosa que se hizo creo que estuvo. Y recuerdo que entre ellos estuvo en el grupo de vecinos, digamos, yo digo las fuerzas vivas, porque estaba el doctor Faust, que era una personalidad del pueblo, estaba ahí, y Gustavo Cochet. Que no o sea que también estuvo comprometido con la comisión de la cooperativa. Con la comisión que impulsó la llegada o la organización del teléfono. Qué bueno. Y me acuerdo que nosotros era el único teléfono que había en toda esa zona,
Y era una especie de cabina telefónica, porque los vecinos venían a hablar al teléfono. Una. Sí, sí. Claro, una, para toda la ciudad. Esa sola cabina telefónica. No, la casa mía era una casa. Porque ahí estaba el teléfono. Entonces los vecinos recuerdan cuando les preguntaban, uy, nosotros veníamos a hablar. Aparte no solo venían Que a hablar. no había un teléfono en todas las casas. Y no, había muy pocos teléfonos al principio. Supongo que por el costo, Claro. por el tiempo que fue llevando a ampliar Sí, las líneas, los cableados. Entonces, en todo ese barrio, Florida, digamos, creo que el único teléfono era el de Gustavo Cochet. Entonces venían los vecinos a hablar, venían a esperar mensajes, o yo me acuerdo que mi mamá atendía el teléfono, me hacía un papelito y me mandaba a un vecino a decirle, a tal hora te va a llamar tal. Uy, pero claro, y me encanta esto porque hoy tenemos el celular que taca, y le preguntamos. Citas de novios. Te va a llamar fulanito, venía. Se enteraba. Me encanta. Silvia, voy a hacer una pausa. Aguardame un ratito. Hacemos una pausa en la pantalla de Full Visión. Esto es lo que les decíamos, ¿no? Las historias que están relacionadas mucho a lo que hoy ya vivimos. Hoy estamos acá en el estudio de Funescope, de la cooperativa, y estamos enfrente de cámaras HD, de un montón de tecnología que a lo mejor en ese momento era prácticamente impensado. Pero bueno, es lo que te decimos, ¿no? La relación entre las instituciones, cómo han ido creciendo y cómo vemos que todo en cierta forma va teniendo que ver con todo para el Funes que tenemos hoy. Hacemos una pausa en la pantalla de Full Visión, ya venimos. Leer abre puertas. Desde una simple página podés viajar a lugares insospechados, llegar al espacio y más allá, o reinar desde lo más alto, descifrar un misterio, encontrar el amor por primera vez, o descubrirte en un viaje de reflexión y conocimiento. Estos universos te están esperando. Leer abre puertas. El libro lo hace posible. Consejo Publicitario Argentino. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM 10, 93.9. Seguimos en la pantalla de Full Visión, obviamente agradeciéndoles a ustedes que se queden ahí del otro lado en esta propuesta de todos los jueves a las 21 horas para poder seguir contándoles historias de Funes. Es Silvia Cochet, directora del Museo Gustavo Cochet, quien nos está acompañando y nos cuenta cómo hoy llegamos a tener el Museo Gustavo Cochet. Bueno, primer museo de la ciudad de Funes. Nace con esa juntada de fondos de los vecinos, el esfuerzo de los amigos del Museo Gustavo Cochet y empieza a armarse el museo. ¿Cuándo se inaugura el museo? El museo se inaugura el 6 de mayo del 2007, por eso me confundí. El 6 de mayo es el día del nacimiento de Gustavo Cochet. Y ese día inauguramos el museo, así que festejamos los cumpleaños. O sea que hoy actualmente el museo tiene 16 años. 16 años. Bueno, ¿pensaste que ibas a llegar hasta acá? Me adelanto a la pregunta, ¿no? Pero hasta acá con este recorrido y el museo funcionando así. Mira, lo que nos pasó fue ese entusiasmo y ese deseo de que esto no se perdiera. Eso fue lo que nos ligó siempre a todo lo que hicimos. La sensación de que esto no podía perderse. Claro, yo tenía un cúmulo de cosas que me hacían sentir eso, a lo mejor más que los vecinos, por todo lo que había vivido con mi familia, con mi abuelo, el mamar, la cuestión artística, pero no fue diferente en las ganas que todos le pusimos. Y eso nos fue llevando, o sea, era preservar. Bueno, si para preservar hay que armar esto, armamos esto. Bueno, pero la gente ahora quiere entrar al museo, quiere más cosas, porque originalmente habíamos pensado
en una galería de arte, que es eso que se construyó entre lo que era la pared de la casa y la vereda, que era un garage antes. Claro. Ese garage estirado se transformó en galería para retirar obra del museo, del atelier, que en el atelier tiene una magia, pero para ser observado necesita las luces, bueno, y hacer rotación, exposiciones, a lo mejor alguna vez la exposición de algún otro amigo o algún otro artista. Y de repente el museo también, la gente que fue construyendo el museo también fue generando sus propias fantasías o sus propios deseos. Por ejemplo, pensar que los chicos iban a venir a estudiar al museo, que no lo habíamos previsto. Claro. O que iban a venir a... Entonces se fueron armando, así surgieron los talleres. Claro, por eso digo, ahora se empezó a ligar con una actividad que forma parte de la actividad cultural de la ciudad de Funes, con los talleres, con las visitas que tiene el museo. Hoy hay música, hay cuentos para chicos, hay talleres de arte. En algún momento, también es un poco la historia de Funes, nosotros hicimos muchas actividades culturales porque no había en Funes lugares, como hay hoy, no había lugares donde se pudiesen llevar adelante. Y nuestro espacio era muy pequeño. Por eso también empezamos a tomar la calle. Claro. Fue porque la necesidad de tener más espacio. Y se empezaron a promover esos espacios también de ocupar la calle con el arte. Pero también empezó a gestar fiestas o eventos tradicionales del museo. Sí, la chopeada, las paellas, que nos olvidamos en el transcurso del Centre Català, nos donaba una paella por año, la donaban y la venían a hacer. Claro. En el Club Florida. Hablamos de una paella grande, multitudinaria. Una paella para 200, 300 personas. Claro. Ellos, o sea, donaban una paella, donaban hacer la paella, porque también era esa ligazón. El Centre Català también nos ayudó económicamente, nos hizo ese aporte, era un aporte muy grande en lo económico. Cuando nosotros estábamos armando las cosas. Incluso por ahí llegaban de visita y decían, ¿qué necesitan? Y nosotros tímidamente, no, pues digan, ¿qué necesitan? Y los vecinos que eran, a mí me daba vergüenza, bueno, necesitamos las luces. Bueno, las luces, listo, dice el presidente del Centre Català, cuentan los vecinos que lo exageran un poco, decía, ¿cuándo decís? Compren las luces. Bueno, pero está bueno que en el camino de eso, alinear planetas y todo lo que hablábamos antes, aparezcan estas personalidades, porque son esas personalidades las que han impulsado y las que seguían impulsando las ganas de aquellos que querían hacer. Sí, el impulso de la gente del barrio, de los vecinos, de los amigos fue indudable y contagió, era como una avalancha, porque aparte ellos no le tenían miedo a nada. Vamos a hacer una vez, sí, hacemos un asado. Y se llenaba el club de gente que venía a colaborar y que era un montón para hacer de mozos, Vos también has colaborado. Sí, me acuerdo. Ahora, vos sabés que me quedo, quería preguntarte y no olvidarme de esto, ¿cuál fue la sensación que vos sentiste cuando estabas en plena inauguración del museo? No, tenía una emoción tremenda, ni me la hagas acordar. Sí, era una emoción muy grande porque viste, esas cosas que de repente se concretan, aunque la estás haciendo hasta el día anterior, pero de repente estábamos ahí, y en la calle también se hizo la... Sí, aparte ver, ¿no? Ya todo hecho, porque a lo mejor vos decís, viste que uno dice, a veces está bueno hacer una pausa y pararse en el camino a ver qué se hizo y pispear para atrás también, ¿no? Y pispear para atrás, te pegas unos cagazos. Pero en ese caso encontrás cosas lindas, porque vos decís, a ver, parémonos en la vereda de enfrente del museo y vos tenés las imágenes que deben pasar en tu cabeza de lo que era ese lugar a lo que es hoy. Sí. No, a mí hay cosas que me conmueven, me siguen conmoviendo. Ver los chicos que vienen de la escuela, por ejemplo. Vos empezás a sentir el rumor de la otra cuadra, que van viniendo. Después los ves que se van a asomar. Y te aparecen los pibes y vienen todos los chicos hasta que se amontonan en la puerta. Entonces nosotros abrimos, aunque ya veníamos espiando, pero abrimos para... Eso se repetirá tantas veces como venga una escuela, pero eso es una cosa que no la puedo dejar de sentir como una emoción enorme. Aparte eso le da vida. Bueno, todo, mirá, sería para seguir otro programa más. El museo, si no es un mausoleo, es un cementerio, o sea, conservar las obras pulcramente, que esté todo ahí, cuidado.
pero que no se vea. Por supuesto que hay que cuidarlo. Obvio. Nosotros trabajamos mucho y a los Porque chicos, es un patrimonio lo de primero la que ciudad decimos inclusive. siempre es, miren, esto no se hizo como museo, esto se hizo como esto es una casa a los chicos antes de entrar. Esto es una casa, entonces van a encontrar que el museo tiene espacios inmensos y acá los espacios son pequeños. Claro. Las paredes no están lejos una de la otra, están cerca, entonces no nos tenían... Y los chicos se Yo dan creo cuenta. pero parte de eso es también transmitirle a ellos un poco lo que fue gestar todo esto. Sí, además ellos se sorprenden y en la sorpresa de ellos está la sorpresa de todos, porque en la sorpresa de los chicos siempre es diferente y si vos podrías decir, bueno, es lo que sucede cada vez que abrimos, sí. La sorpresa ante ver el lugar donde él trabajaba, ver el delantal que está ahí colgado. Y dice, pero eso es verdad, sí, es verdad, este mundo de pantalla. Donde... Claro. Eso es verdad. Subimos, porque ahora tenemos también un aula, antes ni la hubiéramos pensado, un aula taller donde se trabaja con los talleres. Y en el aula tenemos una prensa de grabado. Y el grabado es uno de los oficios que caracterizó a Cochet junto con la pintura. El grabado es menos conocido que la pintura. Entonces nosotros tratamos de que los chicos experimenten y hagan grabado. Y ante una cosa mecánica como es la prensa, es un rodillo con otro rodillo que gira pesado, una platina que pasa entre los dos rodillos donde uno apoya una hoja de papel y un soporte entintado. Ese Claro. soporte se trabajó en madera o en metal, bueno, pero está el soporte, es como un sello, digamos. Sí, sí. Y hay que girar una rueda, una timón parece, para que eso vaya corriendo y cuando pasó levantas el papel y quedó impresa la imagen. Eso a los chicos los fascina, porque es algo mecánico, es algo que se produce en el momento, es algo que ellos hicieron y ven el resultado, pero es algo que no está en la pantalla. Los chicos dicen, yo, para mover la rueda. Claro. No, pero a nosotros aparte nos parece también eso fascinante, que descubran ese mundo de las cosas como se hacían antes. Aparte, claro, bueno, y de más de allá de guardar la historia, de conservar el atelier, de conservar esos lugares, creo que guarda también, bueno, los sentimientos que a vos te deben atravesar cuando cada vez que abrís una vez más, o que llega un día nuevo, ¿no? También con actividades nuevas que comienzan. Creo que todo eso, a vos, que sos parte sentimental de ese lugar, Claro. te va a generar un montón de cosas, y como también aquellos vecinos que hoy siguen arraigados a la historia del museo, ¿no? A lo que hoy es el museo. Sí, seguro. No, los vecinos sienten siempre un orgullo muy especial. Ellos sienten, y además es así, que fueron los fundadores de ese museo. Claro. Y eso es algo que nos volvió a encontrar en la vida, porque éramos, como digo yo, éramos los chicos de la cuadra, y nuestros padres y nuestros abuelos fueron familias en común. Y a mí me conmueve mucho porque creo que la obra de un artista es para que se vea. Y mi abuelo no hubiera sido feliz pensando en que su obra está colgada en vaya a saber dónde. Bueno, dos cosas una te voy a decir y una te voy a pedir. Bueno, la primera dale. de decirte es, o comentar, o preguntarte también sería, si me dijiste que en su momento cuando empezamos este recorrido y esta nota, que no pensaste que tu vida se iba a ligar al museo de esta manera, o que se iba a ligar a un museo y que eso se iba a transformar en un museo. ¿Hoy te sentís conforme de haber elegido este camino, de haber hecho este camino y de haber ligado tu vida al museo y a conservar la historia de Gustavo Cochet? Y son como dos preguntas en una. Sí, ¿Lo sí. volverías a hacer? Sí, o sea, esto no se piensa, se siente. No es lo que yo hubiera pensado, porque mi vida caminaba para el lado de la educación. Claro. A mí me hubiera gustado seguir investigando. Bueno, pero estás educando igual. Sí, pero me tuve que meter en la museología, que no era lo mío. Tuve que aprender un montón de cosas, por suerte también ayudada por muchos amigos. No alcanzaría a poder ni nombrar, pero ni siquiera hacer mención así por rótulo. La cantidad de conservadores de museo que han venido los domingos a ayudarnos a trabajar voluntariamente, y después yo aprendiendo algunas cosas que me enseñaban para que pudiera continuar lo que ellos venían a hacer. Así como eso, un montón de amigos, de amigas, de gente profesional, que hay cosas que uno no las puede hacer por más que veas la necesidad. Saber cómo limpiar un papel, bueno, es algo mecánico, se puede aprender, pero hay que saberlo. Ahora en este momento tenemos algunos subsidios que hemos ganado, el museo fue creciendo también, las redes, el mundo de internet hizo que
Que se expanda también. Que se expanda. Y bueno, de alguna manera todo eso está empezando a llegar a aquellas cosas que en un momento era todo a pulmón. Claro, como que salga también de Funes, como que corte fronteras. Saltó de Funes, claro. saltó. Hay una parte artística del Collet que se vive más afuera que en Funes, que eso siempre pasa, ¿no? ¿Cómo es el dicho? Que uno no es profeta en su tierra. Claro, pero él sí tiene un arraigo, tiene un arraigo por lo que era de ir al boliche a tomar su aperitivo, salía a pintar por el pueblo con su atril y todas esas historias están. Pero digo, lo artístico del Museo Collet no solamente está mirado desde Funes, sino que está muy mirado. Acá viene gente de Buenos Aires, ha venido gente de Barcelona a ver el exilio de Collet, ha venido gente de Inglaterra, hace poco vinieron unos estudiantes becados de la Universidad de Liverpool. Increíble. Y son esas cosas que te reconfortan aparte. Imagínate. O sea que tu respuesta de que si lo volverías a hacer, lo volverías a hacer. Sí, lo volvería a hacer. Así como lo hice en su momento, lo volvería a hacer, porque no lo puedo poner en el balance de qué hago. Es algo que necesitaba ser hecho. Claro. Y no había otra persona en ese momento que lo pudiera asumir. Así que creo que sí, si volviera a estar en el mismo lugar, volvería a hacer lo mismo. Bueno, Silvia, yo como último primero agradecerte por haberte prestado a esta charla, a contarnos esta historia. Los medios de comunicación tenemos que ser protagonistas muchas veces de guardar también esta historia, pero guardarla a lo mejor en el recuerdo de la gente que está del otro lado, que a lo mejor hoy muchos de los que están atrás de la pantalla no conocieron toda esta historia que pasó. Claro, y la mayoría no lo conoció. Y lo que se vivió para poder llegar a lo que tenemos hoy. Y creo que nosotros desde acá, desde la pantalla de Fulvisión, desde el equipo de Funescope, buscamos eso, ¿no? Buscamos que se guarde la historia. Hoy le podemos decir digitalmente, ¿no? Porque todo esto, con toda la tecnología que tenemos, queda guardado digitalmente, pero también contar y traer esos protagonistas que hoy lo siguen siendo, porque vos seguís siendo hoy la directora del Museo Gustavo Collet y sos una figura importante dentro de la cultura de la ciudad de Funes, pero nosotros también tenemos la obligación de mostrar y de contar todo eso. Y yo te quiero pedir ahora que a la gente que está del otro lado, en casa, ya casi terminando su jueves, le dejes un mensaje. ¿Qué mensaje le dejarías a la gente? Esa es tu cámara, yo te dejo a vos con la gente ahora. Uy, bueno. No, para empezar, gracias a todos los que estén escuchando, hayan estado o no entre aquellos vecinos y aquellos pobladores del viejo Funes. Gracias a todos los que siguen viniendo a nuestras actividades, los que nos apoyan. Gracias es como una palabra que abarca todo. Y yo creo, mientras charlaba en esta entrevista que me ha hecho Nico, yo pensaba, no me acuerdo quién el autor de esta frase, pero pinta tu aldea y pintarás el mundo. Yo creo que Gustavo Collet pintó su aldea como Funes, también pintó su aldea cuando estuvo en Barcelona, también pintó su aldea cuando estuvo en París. Pintar su aldea es pintar lo que te rodea, lo cotidiano, no buscar grandes cosas ni grandes temas. Él pintó a la gente que lo rodeaba, estuviera en donde estuviera. Todos los años que vivió en Funes, pintó su aldea. Desde su mirada solidaria, buscando los rincones de la casa, pintando ese rincón doméstico, esa vida cotidiana, pintando al trabajador con sus manos callosas, estos cuadros que nos acompañan, pintando a la mujer en todas sus facetas de la vida hogareña, pintando los paisajes. Pintó su gente, y creo que eso de pinta tu aldea y pintarás el mundo se va como cumpliendo, porque empieza a haber todo un reconocimiento hacia este Museo de Funes. Hay gente que viene desde Buenos Aires a Rosario y de Rosario a Funes a conocer el Museo Collet. Y eso es obra de Gustavo Collet por empezar, pero es obra de los vecinos, de los amigos, de todas las instituciones que nos han acompañado y que nos siguen acompañando. Así que vuelvo al gracias del principio. Y invitarlos, a los que no lo conozcan, que vengan los domingos. Está abierto ahora en verano de 19 a 21, porque es un horario para poder salir del calor. Pero luego el horario es de 18 a 20 y en invierno de 16 a 18. Los domingos está siempre abierto y los días de semana con turnos. Se pide por turnos por teléfono. Silvia,
Gracias por esta historia, porque, como te dije antes, guardamos cada una de las cosas. Yo atesoro mucho estas notas y me quedo con cada una de las cositas lindas que se han ido viviendo, de los esfuerzos de esas personas que han decidido llevar adelante cada uno de los proyectos que nos regalan el Funes que tenemos hoy. Está lindo eso. Gracias, Silvia, por esta nota. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Los invito a que se queden ahí porque yo soy como el topollillo. En un rato vuelvo y cierro con ustedes el último tramo de este Historias de Funes de este día jueves. Quédense ahí que ya venimos. Bienvenido a Sensa, la nueva sensación del contenido audiovisual. Disfruta en todos tus dispositivos en cualquier horario y lugar. No es solo una plataforma de contenidos, es una nueva forma de ver. Diseñado para un uso intuitivo y sencillo. Además, contás con señales en vivo y el mejor contenido on demand con tus series y películas favoritas. La decisión es tuya. Esto es la evolución del contenido. Esto es Sensa. Somos parte de vos, esta es tu señal, esta es tu música. FM10, FM10, 93.9. Bueno, como habrán visto, hemos recorrido historias que están ligadas no solamente a la conformación de un museo, sino que también está ligada a lo que ha sucedido en una familia, a una persona que ha dedicado su vida, o dedica su vida prácticamente, a cuidar, a resguardar el arte, el lugar donde realmente se creó o se empezó a gestar toda esa arte. Y como siempre les digo, son historias que guardan recuerdos, momentos, que nos forman el Funes que hoy tenemos. Por eso vuelvo a agradecerles por haberse quedado ahí del otro lado, por haber compartido con nosotros este segmento de una horita y un poquitito más que tenemos hoy para contarles en una nueva historia. Silvia Cochet hoy está resguardando ese patrimonio junto a muchísimos vecinos que se comprometen a través de la asociación Vecinos Comprometidos con el Museo Gustavo Cochet. Nosotros lo que los invitamos es a que nos sigan en las redes sociales. Mi red social para aquellos que quieran escribirme es @NicolásMoncalvillo, y si no, en las redes sociales de Funescop, @Funescop, nos van a encontrar en todas las redes sociales. En nuestro canal de YouTube también, allí van a poder volver a revivir cada una de estas notas de todos los ciclos que empezamos el año pasado y que continuamos hoy en este 2024. Me queda agradecerles y decirles que terminen muy lindo este jueves y que, por supuesto, siempre haya más historias para poder seguir contando. Que tengan una muy buena noche y un hermoso descanso. Hasta el próximo jueves.